sean bienvenidos a su programa Diamantes en Bruto. Estamos nuevamente por acá por Alianza para la Familia, la 101.5 FM, una voz que llega al cielo. Y vamos a estar en esta tarde elaborando bajo la presidencia de Andy Fernández, en la dirección y producción Esmedita de González, en los controles técnicos, nuestro querido amigo y hermano Omar Gutiérrez, y en la locución, quien te hablará, tu servidor y amigo Davis Marchán. Mi gente bella, sean bienvenidos nuevamente a su programa Diamantes en Bruto, donde el día de hoy tenemos un tema muy interesante para ti. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo confiar en Dios. El tema es cómo confiar en el poder de Dios. Vamos a hablar acerca de esto. Te recuerdo que esto es una serie. Esto es una serie en la cual nosotros hemos venido hablando sobre la mentalidad del mundo versus la mentalidad de Dios. Así que si tú no has visto o no has escuchado los programas anteriores, te invito a que vayas a Instagram. En Instagram están todos los programas o la mayoría de ellos. Nuestro Instagram es Diamantes en Bruto Oficial. Diamantes en Bruto Oficial. Y allí vas a poder encontrar, vas a poder conseguir los programas para que puedas ponerte al día, para que puedas tú entrar en contexto de lo que hemos venido nosotros hablando con anterioridad, mi gente. Así que quiero desearles en primera instancia que se encuentren muy bien y que allí donde ustedes están, la palabra de nuestro Padre Celestial les pueda bendecir, nos pueda bendecir a todos. Aquí yo vengo como un estudiante más, como una persona que necesita de ese poder de Dios, necesita poder confiar en el poder de Dios. Porque muchas veces creemos que estamos confiando en el poder de Dios cuando no lo estamos haciendo. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto en esta tarde y lo vamos a hablar. Vamos a hablar de aquellas cosas que tal vez están ocasionando que no confiemos en el poder de Dios. Vamos a hablar de por qué no creemos en el poder de Dios, por qué no creemos que Dios puede hacer cualquier cosa, por qué lo dudamos, por qué en ocasiones oramos y no recibimos las cosas. Lo vamos a hablar en este programa. Sin embargo, quiero en este espacio de inicio que nosotros oremos para que pongamos en mano todo lo que vamos a hablar en las manos de nuestro Padre Celestial. Todo lo que vamos a hablar sea dirigido por Él. Que Él nos ayude, que Él nos revele, que Él nos guíe, que Él sea el que nos direccione en todo lo que vamos a hablar el día de hoy, para que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Dios lo que nosotros el día de hoy recibamos. Así que vamos a orar. Padre, en esta tarde delante de ti yo presento mi vida, presento la vida de esta amada audiencia, Señor. Nos presentamos delante de ti tal como somos, Señor, reconociendo cada uno de nuestros defectos, cada uno de nuestros errores, sabiendo que tú eres santo, que tú eres perfecto, que mereces toda gloria, toda honra, Señor. Por eso en esta tarde te pedimos que venga tu reino conforme tu voluntad, conforme tu misericordia, y que nosotros podamos el día de hoy recibir de tu palabra. Que no recibamos palabra de hombre, Señor, sino que sea tu palabra la que hoy nos sea revelada, que seas tú hablándonos, que seas tú tratando con cada uno de nosotros, porque dice tu palabra que tú piensas en el hombre. A pesar de que el hombre sea barro, a pesar de que el hombre sea tierra, sea escombros, tú piensas en el hombre, tú tratas con el hombre porque quieres que el hombre se salve, porque quieres que el hombre viva para siempre, porque quieres que el hombre pueda reinar sobre esta tierra como dice en tu palabra. Yo te doy gracias, Padre amado. Te pido perdón por nuestros pecados, Señor. Te pido que seas tú guiándonos a un verdadero arrepentimiento, Señor. Un arrepentimiento en el cual no volvamos a cometer la misma acción que te ofende, Señor. Sino que nosotros podamos hacer tu voluntad, que podamos caminar conforme tu palabra, que podamos vivirla y que podamos sobre todo creerla, Señor. Porque cuando creemos en tu palabra es allí cuando nosotros empezamos a aplicarla y empezamos a creer en todo lo que tú dices y empezamos a trabajar en pro de ello. Yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Claro que sí, claro que sí. Entonces, vamos a proseguir, mi amada audiencia.
Vemos que hemos hablado acerca de los pasos para obtener la sabiduría espiritual. Así que vamos a continuar hablando, pero ahora vamos por el paso número 5. El último paso. Claro que sí, el último paso para nosotros conseguir la sabiduría espiritual, porque lo estamos estudiando según Primera de Reyes capítulo 3, sobre todas las cosas que Salomón hizo para poder conseguir un corazón entendido y sabiduría en sobremanera. Así que, ya que nosotros estuvimos hablando acerca de la mentalidad del mundo, hablamos de la filosofía del mundo, hablamos acerca de cómo esta filosofía puede influir en nuestro pensamiento sin nosotros saberlo. Porque esta filosofía muchas personas la tienen y ni siquiera lo saben. Entonces, nosotros necesitamos despegarnos de estas filosofías que nos están alejando de poder confiar en Dios, de poder creer en Dios y sobre todo de poder tener la mentalidad de Dios. Así que nosotros vamos a procurar el continuar hablando de esto en este programa. El versículo, el pasaje que vamos a leer el día de hoy está en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 15, que dice de la siguiente manera: cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Vemos acá que Salomón estaba durmiendo y en el sueño se le aparece el Señor. En el sueño se le aparece Dios y le dice: pídeme lo que tú quieras que yo te lo daré. Dios le dijo esto en un sueño a Salomón. Y él le pidió un corazón entendido para poder juzgar correctamente todas las cosas que ocurriesen en su gobierno de Israel. Y Dios le agradó esto en gran manera y le dio no solo sabiduría, sino que también le ofreció riquezas. Luego ocurre esto: Salomón despierta, y cuando Salomón despertó, sabiendo que eso fue un sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor. Y ahí ofrece sacrificios, ofrece holocaustos e hizo banquete también a todos sus siervos. Esto lo vemos como una prueba de que Salomón estaba creyendo en lo que Dios le estaba diciendo. Lo vemos como que Salomón, luego de tener el sueño, dijo: esto va a ocurrir, esto es verdad. Y fue y presentó los sacrificios, fue y presentó los holocaustos, se presentó delante del arca del pacto. Él estuvo allí como un acto de agradecimiento, como un acto de ofrenda previa a la entrega que Dios le estaba ya confirmando. Entonces vemos acá que Salomón le pidió al Eterno, le pidió a Dios que le diese sabiduría en gran manera. Sin embargo, él no solo se lo pidió, sino que también lo creyó. Y en el programa anterior, que está en Instagram, vas a poder verlo, vas a poder por allí escuchar lo que nosotros estuvimos hablando, porque hablamos acerca de pedirle a Dios. A veces no tenemos las cosas porque no las pedimos, o no tenemos las cosas porque creemos que por nuestra propia fuerza lo podemos obtener. Y si bien por tu propia fuerza puedes obtener todo lo que tú necesitas, puedes obtener conocimiento, puedes obtener un título, puedes obtener muchas cosas por medio de tu propio esfuerzo, yo te quiero decir que es mucho más fácil cuando nosotros nos acercamos delante de Dios si lo pedimos. Cuando nosotros lo pedimos podemos hacer muchas más cosas. Podemos llegar mucho más lejos, porque Dios tiene los recursos que nosotros necesitamos. Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede hacer. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto. Él es el Todopoderoso, así que Él todo lo puede hacer. Es todopoderoso y a la vez es humilde. Así que la humildad no te la quita nada. La humildad no te la quita nadie. Porque si Dios es todopoderoso y es humilde, eso significa que la humildad no tiene que ver con cuánto tú tienes, sino que tiene que ver con la mentalidad que tú tienes cuando tienes mucho. La humildad tiene que ver con la actitud con la cual tú tratas a los demás indistintamente de cuánto tú tengas. Yo conozco personas que no tienen mucho y no son humildes. Y conozco personas que tienen mucho que sí son humildes.
Entonces la humildad es algo que tiene que ver con nuestro corazón. ¿Y qué debemos hacer para llegar a ser humildes? Pues necesitamos seguir el camino de Dios. Necesitamos seguir el ejemplo de Dios porque la Escritura dice que Él es manso y humilde. Él es manso y humilde. Y dice la Escritura que ama al extranjero, que ama al prójimo, que ama a todo el mundo, dice la Escritura. Tanto así que nos dejó una instrucción para que nosotros aprendamos a amar a los demás, que como tal es su ley. En su ley Él enseña cómo se ama a los demás. Eso es lo que dice la Escritura. En fin, debemos entender algo, que debemos pedir la sabiduría, pero no solo debemos pedirla, también debemos creer que Dios nos puede entregar esta sabiduría. Así que tú que estás escuchando allí del otro lado, tú que estás viendo esto en Instagram o en cualquier red social, yo te quiero decir que tú, tal vez en tu interior, no te creas capaz de llegar a ser un diamante. Y ese es el principal problema, cuando no creemos que nosotros podamos llegar a ser transformados en una gran obra en las manos de Dios. Nosotros muchas veces podemos pedir las cosas, pero no las vamos a recibir. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahí nos dice, si tenemos falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedírsela a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que cuando nosotros tenemos alguna carencia de sabiduría, tenemos que pedírsela a Dios, y dice, el cual da a todos abundantemente. Él le da abundantemente a todos, no a unos sí y a otros no. Él les da abundantemente a todos, sean judíos o griegos, sean judíos o gentiles. Él le da abundantemente a todos y sin reproche. Dice allí, y le será dada. Cuando nosotros no creemos que podemos llegar a alcanzar algo en ese momento, ni siquiera lo intentamos, porque tememos al sentimiento de frustración al momento de no conseguir lo que estamos tratando de obtener. Muchas veces no tratamos de emprender, muchas veces no tratamos de crecer, muchas veces no tratamos de conseguir un mejor empleo, de crecer en distintas áreas de nuestra vida, precisamente porque no creemos que nosotros somos capaces de lograrlo. Y cuando tú no te crees capaz de lograr algo, déjame decirte que ya has perdido de antemano. Porque las personas que triunfan son aquellas que saben lidiar con el fracaso. Las personas que triunfan no son aquellas que nunca fracasan, sino que son aquellas que siempre están dispuestas a levantarse del fracaso. Cuando fracasamos, cuando emprendes un negocio, cuando tú estás haciendo algo y te va mal, déjame decirte que es el momento en el cual tú tienes que volverlo a intentar. Si empezaste y te fue mal, vuelve a intentarlo, no te des por vencido, porque te voy a dar un pequeño spoiler. Al final las cosas van a mejorar, porque para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y muchas veces se nos olvida cuando estamos en la dificultad, se nos olvida. Pero muy bien, la palabra de Dios nos dice que debemos pedir lo que nosotros necesitamos. Si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios y Él nos la va a dar abundantemente. Pero ¿cuál es el requisito? Según Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. Tenemos que pedir con fe. Tenemos que dejar de dudar. Muchas veces dudamos y ni siquiera nos damos cuenta. Le pedimos a Dios y no creemos que Él nos los vaya a dar. Le pides a Dios que te dé y no crees que Él te lo vaya a dar. Y es allí donde muchas veces no recibimos, precisamente porque nosotros tenemos esta actitud inconstante. Que esto repercute en muchas otras cosas, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a escuchar el primer tema musical, que es de Funky y Músico y se llama Confía. Ya regresamos.
Por allí la pastora Marilis Pacheco nos sintoniza. Bendiciones, pastora. Feliz tarde. Espero que se encuentre excelente, que se encuentre muy bien. Y bueno, mi gente, recuerden que por ahora estamos acá en Instagram, pero también tenemos las otras redes sociales como es TikTok, Facebook, YouTube. Tenemos todas estas redes sociales, las cuales queremos empezar a trabajar con el favor de nuestro Padre Celestial. Pongan eso en oración, pongan oración para que podamos de forma consistente, de forma constante, trabajar en todas estas redes sociales. Y bueno, hablando acerca de todo lo que veníamos comentando, es necesario recalcar que cada uno de los pasos que hemos venido hablando en estas semanas son muy importantes. Amar al Eterno, hacer sacrificios, ofrecer lo mejor, pedir a Dios y confiar en el poder de Dios, todo esto es importante. Hay un orden en todo esto, hay una prioridad en alguna de estas cosas, pero todas son importantes, son fundamentales. Y si queremos dejar de ser un carbón para convertirnos en un diamante, debemos tener una mente que no sea presentista. La sociedad actual es presentista. La sociedad actual espera que todo sea para allá. Todo tiene que ser hoy, todo tiene que ser en este instante, en este momento. No existe un pensamiento disciplinado hacia la paciencia, donde esperamos que con perseverancia podamos alcanzar las cosas a largo plazo, sino que todos deseamos conseguirlo ya. Oramos pidiéndole a Dios paciencia, pidiéndosela para allá. No puedo esperar por la paciencia, la necesito ya, en este momento, en este instante. Y es allí donde nosotros debemos eliminar este pensamiento de nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos eliminar? ¿Cómo lo podemos regular? ¿Cómo lo podemos controlar? Pues debemos evitar aquellas cosas que nos generan recompensa de forma inmediata. Es mucho más fácil colocarse a jugar en el play, es mucho más fácil colocarse a estar en las redes sociales, mucho más fácil meterse en TikTok para conseguir dopamina que conseguirla por medio de algo que requiera más esfuerzo, que requiera más fuerza, que requiera más tiempo. Porque nosotros podemos recibir la misma recompensa. Por ejemplo, cuando llevamos una vida disciplinada de trabajo, pero esto es a largo plazo. No es igual que agarrar el teléfono y meterte en TikTok. No es igual. No es de la misma manera. Por lo cual nosotros necesitamos comprender la importancia de aprender a esperar. Que no es fácil. Cuando vemos que a nuestro alrededor tal vez hayan personas que le va mejor. Y nos metemos en Instagram, nos metemos en Facebook, nos metemos en las redes sociales y vemos personas que le van mucho mejor que a nosotros. Y es donde empezamos a cuestionar el poder de Dios. Debemos entender que Dios es todopoderoso, que Él es capaz de abrir el mar en medio del desierto, Él es capaz de sembrar árboles en medio de la sequedad, Él es capaz de levantar a los muertos, Él es capaz de hacer que te vaya bien cuando siempre te fue mal. Él es capaz de darte bienestar, Él es capaz de poderte ayudar, Él te puede fortalecer, Él te puede cada día hacer crecer, Él es el que puede levantarte en medio de la adversidad. Aunque todos digan que no, Él sí lo puede hacer. 2:19 de la tarde, continuamos en tu programa Diamantes en Bruto, recordándoles que estamos transmitiendo en Instagram como Diamantes en Bruto Oficial, Diamantes en Bruto Oficial, Diamantes en Bruto Oficial, oficial con doble F, y allí nos vas a poder encontrar en Instagram, que estamos totalmente en vivo y en directo, y vas a poder también encontrar los programas anteriores. Claro que sí, mi gente. En el bloque anterior estábamos hablando acerca de los pasos que realizó Salomón, o que vemos en la historia de Salomón, por medio de los cuales él obtuvo la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual. Y hoy estábamos enfatizando el paso número 5, que es confiar en el poder de Dios. ¿Cómo podemos confiar en el poder de Dios? Te voy a dar varios tips para que podamos hoy confiar en el poder de Dios, porque de forma innegable debemos comprender que como seres humanos solemos confiar más en nuestros 5 sentidos que en Dios. Porque nuestros ojos los utilizamos desde que nacemos para orientarnos en la vida.
Nuestros oídos los utilizamos para guiarnos acerca de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, para percibir cualquier sonido, cualquier ruido, para apercibirnos de un peligro. Todo esto es algo a lo cual los seres humanos, desde que nacemos, estamos condicionados a utilizar. Suele ser nuestro guía, nuestro norte, nuestro GPS. Pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios, nos dice que no es por vista. Nos dice que no es por lo que escuchemos. Nos dice la palabra de Dios que maldito es el hombre que confía en otro hombre. Vemos que la Escritura nos dice muy claramente que no debemos confiar en lo que estamos escuchando a nuestro alrededor, sino que debemos confiar en lo que Dios nos promete. Porque en la palabra de Dios nos dice que Él nos puede dar un mejor futuro que lo que la gente pueda llegar a ofrecernos. Y es necesario entender que nosotros debemos tener la mentalidad necesaria para poder alcanzar aquellas cosas que tenemos propuestas. Porque si no creemos que nosotros podamos llegar a ser una persona con potencial, jamás vamos a poder desarrollarlo. Por eso es muy importante que entendamos que necesitamos secuencialmente ir mejorando en las áreas de nuestra vida. Porque un carbón no se convierte en diamante de un día para otro, sino que requiere mucho tiempo, muchos esfuerzos, requiere mucho procesamiento. No es algo tan sencillo de ocurrir, sino que se necesita en verdad que haya una gran cantidad de tiempo, de espacio y de pasos para que pueda haber un cambio. Entonces debemos permanecer confiando en el poder de Dios. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 6, pero que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A veces, amados hermanos, amados diamantes, somos como las olas del mar. De repente tú tienes un proyecto, tienes un propósito, te has planteado llevar a cabo algo y llega alguien a decirte que tú no lo vas a lograr y ya se te derrumba todo tu sueño, se derrumban todos tus planes. La planificación que ya tenías se derrumba porque aquella persona vino a convencerte de que tú no eres capaz de lograrlo. Entonces es muy importante que entendamos que es fundamental no dudar. Cuando empezamos a dudar en ese momento, en ese instante, nosotros nos vamos a ver condicionados a dejar de hacer lo que nos corresponde. Necesitamos entender que hay una parte que a nosotros nos corresponde. Esto no es como que vamos a orarle a Dios pidiéndole sabiduría y ya, de repente nos vamos a despertar y ya tengo sabiduría. No, sino que hay una parte que a nosotros nos compete para poder llegar a obtener esta sabiduría. A veces somos como las olas del mar. Alguien viene y te dice, mira, hoy sí amaneciste feo, hoy sí amaneciste fea, hoy mira, estás muy gordo, estás muy gorda. Mira que hoy, no sé, te veo como que apagado, hoy te veo como que triste, parece que estás deprimido, estás entristecido. Y empiezan a criticarte, empiezan a decirte, te dicen, no, tú no tienes talento, no, tú no eres, no, tú no puedes. Y en ese momento te desanimas y dejas de pensar que Dios puede hacer algo grande en tu vida. Dejas de pensar que tú puedes alcanzar grandes cosas. Y es el grave error que muchas veces cometemos. Somos como las olas del mar, que nos arrastra el dólar, que nos arrastran los vecinos, que nos arrastran los familiares con sus ideas, con sus ideologías, con sus pensamientos. Donde nos empiezan a decir, no, lo que pasa es que esa profesión que tú elegiste no genera monetariamente nada, no tiene buenos ingresos, no vas a ganar bien, no vas a poder hacer dinero con eso, necesitas hacer esto y lo otro. Mire, es que la gente es muy buena para opinar, la gente es muy buena para opinar. De repente tú estás haciendo algo, tú no le estás pidiendo opinión a nadie, tú lo estás haciendo y ya estás decidido en hacerlo. Y siempre llega alguien a decirte, mira, te quedó torcido. Siempre llega alguien a decirte, no, a eso le falta esto. Y eso es una de las cosas que
más nos impide crecer. Las personas perfeccionistas son aquellas que siempre andan buscando lo malo en lo bueno. Pero Dios, a pesar de que Él es perfecto, Dios no busca lo malo en lo bueno. Dios no busca lo malo en lo bueno. De hecho, si tú lo ves, si no me equivoco, es el libro de Jeremías capítulo 15, el libro de Jeremías capítulo 5, si no me equivoco, nos habla acerca de que Dios de lo malo saca cosas buenas. Aquí está, Jeremías capítulo 15, verso 19, dice, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí andarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Fíjate algo, lo voy a volver a leer. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, vemos claramente cómo la palabra nos está diciendo que Jeremías tenía que entresacar lo precioso de lo vil, no al revés. No es como que de lo bueno veamos lo malo. No, de lo malo veamos lo bueno. Cuando de lo malo vemos lo bueno, allí empezamos a aprender. La parte más difícil es permanecer firme. Porque podemos permanecer firme en este momento. No, estoy escuchando allí el programa Diamantes en Bruto y ya me siento motivado para obedecer a Dios. Me siento motivado para levantarme, volverlo a intentar. Me siento motivado para yo poder mañana volver a hacerlo. Tratar de nuevo, lo voy a volver a intentar. Pero el problema es que llega el lunes, llega el domingo, llega el lunes, llega el martes, llega el miércoles y ya el jueves ya se nos olvidó completamente lo que habíamos hablado. Cuando pedimos a Dios no debemos dudar en nada, debemos confiar en el poder de Dios. Confiar tiene que ver con tener la plena seguridad de que la persona que nos está dando la promesa es fiel y justa y tiene los suficientes recursos para cumplirla esta promesa. Pero cuando somos como las olas del mar, que estamos esperando resultados inmediatos, en ese momento somos arrastrados por el viento, somos echados de un lado a otro por cada circunstancia, por cada situación, por cada pensamiento, por cada cosa que nos vaya a ocurrir en nuestro día a día. Dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjate, yo te podría dar hasta allí una maestría acerca del doble ánimo. Porque esto es algo que muchas veces he tenido que lidiarlo. El doble ánimo. El doble ánimo es que de repente en este momento empezamos a hablar y decimos, no, vamos a hacerlo, nosotros lo vamos a llevar a cabo, vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer esto y tenemos estos planes y lo otro, y de repente se nos olvida ya al otro día. Al otro día ya tenemos otro pensamiento, no, eso no lo voy a hacer, eso no va a dar resultado, eso no, y esto y aquello, y empezamos a decir que no. Dios nos dijo que sí, nosotros empezamos a decir que no. Dios dice, sí, sí se va a hacer, y nosotros decimos que no. Y no solo a nosotros nos ocurrió esto, no solo a mí me ocurrió, a Abraham también le ocurrió. Abraham por muchos años esperó para tener un hijo, pero Rebeca era estéril. Sin embargo, Dios se le aparece y le dice, tú vas a tener una gran descendencia. Y pasaban los años, y pasaban los años, y pasaba el tiempo. Y Abraham, hubieron momentos donde empezó a dudar del poder de Dios. Hubieron momentos donde empezó a dudar si realmente iba a ocurrir o no. Entonces es allí donde está la parte más importante, la parte fundamental de esto que te estoy comentando. Que cuando empezamos a dudar del poder de Dios, cuando no estamos confiando en el poder de Dios, empezamos a hacer cosas por nuestra propia cuenta, fuera de lo que Dios nos dijo, transgrediendo la palabra de Dios. Y es allí donde muchas veces tenemos consecuencias por estas acciones que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces,
Si has dejado de creer, si hemos dejado de creer en lo que Dios nos ha dicho, hoy es el día en el cual debemos empezar nuevamente a confiar en el poder de Dios. Porque muchas veces pedimos cosas que no creemos que las podamos recibir o que Dios sea capaz de hacer. Porque no creemos, vamos a hacerlo modo pregunta. ¿Por qué no creemos en el poder de Dios para hacer cualquier cosa? ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué si la palabra de Dios se cumple, por qué no le creemos? Aquí está la primera razón. Primera instancia, por dejarnos llevar por la vista. Cuando nos dejamos llevar por la vista, allí estamos nosotros de forma inmediata dudando de Dios. Veamos lo que nos dice la palabra. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Debemos andar por confianza, por fidelidad, por certeza, por firmeza. No debemos andar por vista, pero por lo general nos guiamos en lo que vemos. Nos guiamos, no es que yo no tengo, no es que yo no puedo, no es que la situación, no es que el dólar, no es que lo otro, no es que aquello, no es que mi familia, no es que yo no vengo, no es que yo no soy. ¿Y eso qué es? Eso es vista. Cuando nos guiamos por la vista, evidentemente no creemos en el poder de Dios, porque la vista es algo que tiene que ver en términos materiales. La visión nos deja ver aquellas cosas materiales. Sin embargo, la fe nos deja ver las cosas espirituales. Vamos a volverlo a decir. La vista nos deja ver las cosas materiales. La fe, las cosas espirituales. Y cuando andamos por fe, entonces Dios nos da una palabra y conforme a esa palabra nosotros caminamos, nosotros accionamos. Y te voy a dar un ejemplo del diario vivir. Cuando tú vas a cocinar, tú tienes los ingredientes, pero tú como tal no ves los ingredientes, sino el resultado final. Tú ves el resultado final, no ves los ingredientes. Por lo tanto, allí tú empiezas a preparar todo por fe. Empiezas a preparar todo entendiendo que al paso final tú vas a conseguir el platillo que estás pensando, que estás preparando. Entonces, si tú no crees que vas a lograr hacer la comida que tienes pensada, pues te digo que no ves los ingredientes en ese sentido, en ese aspecto. Y a veces hasta podemos creer, no me va a quedar muy bien. Yo creo que no me va a quedar muy bien, pero de todas formas lo voy a hacer a ver qué tal. Y es muy importante nunca dejar de hacer. Es fundamental no dejar de hacer. Es fundamental que nosotros, si tenemos un proyecto y tenemos planes y lo vemos muy difícil, nosotros cada día hagamos un poco más. Cada día nosotros demos un paso hacia adelante. Porque con cada paso vamos a ir llegando mucho más cerca de nuestra meta. Aunque la veamos lejana, aunque lo veamos difícil y complicado, nosotros vamos a poder conseguir lograr este proyecto si no nos rendimos. La diferencia del que triunfa y el que no triunfa es que el que triunfa no se cansó de fracasar. No se cansó, sino que fracasó y se dio cuenta de cómo no debía hacerlo. Entonces la fe tiene que ver con que nosotros veamos previamente el resultado antes de obtenerlo. Lo mismo ocurre con la cocina, ocurre con el diseño, con la programación. Aquellos que son diseñadores entenderán esto. El diseñador ve el resultado final en su mente y lo va plasmando, lo va edificando, lo va trazando. Es una tarea difícil de hacer que requiere creatividad y requiere, aunque no lo entendamos del todo o aunque no lo percibamos así, requiere fe, requiere confianza en que esto va a ocurrir así. Si vemos la fe en términos de confianza, no solo significa confianza, también significa fidelidad. Pero ya vamos a hablar
de los siguientes pasos en el siguiente bloque. Son las 2:35 de la tarde. Vamos a escuchar el segundo tema musical, que es de Evan Kraft y Seth Country, y se llama Solo en ti. Regresamos. Muy bien, mi gente. Entendemos una cosa, que como seres humanos nos condicionamos de forma inmediata a, a seguir nuestros sentidos. Pero eso ya tiene que ver con aspectos naturales de cada persona. Entonces, es muy importante que al nacer de nuevo dejemos de guiarnos ya por estos sentidos naturales, sino que empecemos a desarrollar nuestros sentidos espirituales, los dones que Dios nos ha entregado, que a veces los hemos arrumado, los hemos guardado, los hemos engavetado, esos dones. Ya no profetizamos, ya no discernimos, ya no tenemos don de ciencia, ya no tenemos esos dones en funcionamiento en nuestra vida porque nosotros mismos los hemos guardado, los hemos escondido como el que esconde el talento en la parábola. Así que es muy importante que retomemos todo esto. Para confiar en el poder de Dios necesitamos caminar por fe. Si no caminamos por fe, evidentemente no vamos a poder confiar en Dios. Porque la fe no funciona porque nosotros veamos. La fe funciona porque nosotros hicimos y luego vimos. Lo podemos tal vez ver en nuestra mente, ya veo lo que Dios va a hacer. Sí, lo podemos visualizar de esa manera. Podemos tener ese tipo de visión en nuestro pensamiento. Sin embargo, no obstante, es importante que entendamos que la vista natural no nos va a servir para confiar en Dios. A menos que veamos un milagro. A menos que veamos la manifestación del poder de Dios, la manifestación del Todopoderoso sobre la tierra, que es muy diferente. Sin embargo, eso es un evento que nos generaría tener fe de que Dios es real. Pero creer que Dios es real y creerle a Dios no es lo mismo. Podemos creer que Dios es real. Sí, Dios es real. Yo creo que Dios es real. Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede hacerlo. Pero no creemos que Dios lo pueda hacer en nosotros. Y es allí donde está el gran problema. El problema es que no creemos que Dios pueda hacer eso en mi vida. Él lo pudo hacer en la vida del otro, pero no creemos que lo pueda hacer en nuestra vida. Entonces debemos sacarnos el no. Si Él lo hizo en la vida del otro, también la puede hacer en mí. Si el otro lo logró, yo también lo puedo lograr. Si Dios bendijo al otro, también a mí me puede bendecir. Yo no veo rivalidad en el triunfo ajeno. Lo que veo es esperanza, porque si Él lo logró, yo también puedo. Y es allí donde es muy importante que nosotros veamos el triunfo ajeno de esta manera. Si Él pudo lograrlo, yo también lo voy a poder lograr porque Dios está conmigo. El mismo Dios que está con Él está conmigo. Y si le abrió la puerta a Él, también me la puede abrir a mí. Y si le abrió el camino a Él, también me lo puede abrir a mí. Y si bendijo a Israel, también me puede bendecir a mí. Así que no se trata de competencia, se trata de tener el pensamiento de confianza, de esperanza. 2:39 de la tarde. Continuamos en tu programa Diamantes en Bruto. Recordándole a todos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por Instagram. Estamos en Instagram como Diamantes en Bruto Oficial. Oficial con doble F. Por allí vas a poder ver el programa nuevamente. Si lo necesitas, bueno, lo vas a poder ver. Por acá lo estás escuchando por la radio. Y vas a también poder ver todos los demás programas. Es muy importante, es fundamental que veamos todos los programas y que muchas veces los repasemos. A veces hacemos las enseñanzas, a veces predicamos, a veces escuchamos y no lo ponemos por obra, lo olvidamos. Somos olvidadores, somos oyentes olvidadizos, es la expresión. Somos oyentes olvidadizos. Nos olvidamos
completamente de lo que hemos estudiado y no lo ponemos en práctica. Pero yo oro a nuestro Padre Celestial que lo que hemos hablado, lo que estamos hablando el día de hoy, sí lo podamos poner en práctica, que sí lo podamos llevar a la vida diaria y que lo podamos nosotros aplicar cada día y lo podamos ver el resultado de esto. La segunda cosa por la cual no le creemos a Dios es por dejarnos llevar por opiniones ajenas. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio en su corazón dice, no hay Dios. El necio en su corazón dice, no hay Dios, por lo tanto no hay juez. Así que no importa lo que yo haga, no importa lo que hagamos, no hay recompensa, porque si yo hago el bien, entonces no me va a ir bien por eso. No hay quien me vaya a mí a juzgar si yo hago el mal. El necio dice esto, dice no hay Dios. Y como el necio está diciendo no hay Dios, también te lo va a decir a ti. También te va a llegar a ti y te va a decir, no, ¿tú por qué confías en Dios? Y empieza a juzgar muchas áreas de tu vida que tú no sabes por qué en este momento estás pasando por lo que estás pasando. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Y es allí donde el necio nos empieza a inculcar, nos empieza a decir cosas, nos empieza a juzgar incluso, porque son capaces de juzgar. Y nosotros, por no tener la firmeza, por tener el doble ánimo, empezamos a dudar del poder de Dios. Entonces, ¿por qué no creemos en el poder de Dios? En primera instancia, por dejarnos llevar por la vista. En segunda instancia, por dejarnos llevar por opiniones ajenas. Y fíjate lo que dice en el verso 2. Me gusta mucho lo que dice en el verso 2. Dice, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios ve desde los cielos. Dios ve desde los cielos para ver si hay alguien entendido hoy que le busque. Si hay alguien entendido hoy que le clame, que lo llame. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Nos enseña claramente que todos en algún momento nos hemos desviado. Todos en algún momento nos hemos corrompido. Vemos que la palabra de Dios dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay una sola persona que todo el tiempo haya hecho lo bueno. En términos generales, todos hemos pecado y todos cometemos diversas transgresiones a las escrituras que hacen que nosotros realmente no podamos ser considerados como buenos, pero por la misericordia de nuestro Padre Celestial, Él nos puede salvar. Necesitamos entender esto de forma clara. La misericordia no consiste en que nosotros tengamos una actitud obstinada hacia hacer lo que es perverso, hacia hacer lo que es corrompido, desviado. No, la misericordia tiene que ver con la actitud de Dios para perdonarnos a pesar de las cosas que nosotros ya previamente hemos realizado. No es una justificación para seguirlas haciendo. Punto número 3. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no creemos en el poder de Dios? Por dejarnos llevar por la situación actual. Cuando nos dejamos llevar por la situación actual, entonces en ese momento nos adaptamos a la situación, a la circunstancia. Y es lo que vemos también que en Santiago, Jacob, realmente no hubo un apóstol llamado Santiago, escuchan. Él se llamaba Jacob, o Jacobo, Jacob, es su nombre. Esto de Jacobo, bueno, de Santiago, ya viene de otras cosas, hay distintas versiones, pero está relacionado con la Iglesia Católica, en fin. Lo que está diciendo Jacob en esta epístola, en esta carta, es que el que duda de las cosas
es como las ondas del mar que se va de un lado hacia otro, se va de un lado hacia el otro, se va de un lado hacia el otro. Un día queremos servir a Dios, ay, quiero servir a Dios, pero luego vemos a una muchacha bonita y no, ya no quiero servir a Dios. Ahora quiero servir a la muchacha. Ahora quiero resolverle a la muchacha. Si se dan cuenta, tenemos un pensamiento constante. Es un pensamiento de doble ánimo. Tenemos que servir a Dios o vamos a servir al mundo. Es allí donde nosotros debemos tener un pensamiento firme. Vamos a servir a Dios. Vamos a servir a Dios. Y es allí donde las situaciones influyen mucho. Y te voy a dar varios tics. Vamos a hablar de varios tics. Cosas que en verdad funcionan, no cosas que no funcionen, cosas que funcionan. Cuando nosotros nos dejamos influenciar, porque si te fijas, todo esto es influencia. Influencia visual, nos estamos dejando llevar por la vista y por eso no confiamos en Dios. Influencia de opinionado, de las opiniones ajenas, nos dejamos influenciar de lo que otros dicen, de lo que nosotros estamos haciendo, o dejamos que otros opinen acerca de quiénes somos nosotros. ¿Cuántas veces alguien no me ha dicho a mí que yo no puedo hacer algo que sí pude hacer? Y a veces cosas muy sencillas, cosas tan sencillas, no sé, como los quehaceres del hogar. Alguien puede llegar y decirte, no, tú no vas a poder hacer eso por esto y aquello. Entonces es allí donde nosotros debemos dejar de escuchar a esas personas, porque están ejerciendo una influencia sobre nuestro pensamiento, están ejerciendo una influencia que está ocasionando mucho daño hacia nuestra vida. Ahora, dejarnos llevar por la situación actual. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjate algo, aquí nos habla de cosas que son pasajeras, sí, pero dice atribulados. ¿Y qué es la tribulación? La tribulación es algo externo. De hecho, creo que es la palabra que aparece aquí para atribulado. La palabra que utiliza aquí para atribulado debe ser perseguidos, ¿no? Oprimidos. Sí, tiene que ver con estar siendo oprimido desde afuera. Pero te dice en todo, mas no angustiados. Y angustiados es estar estrecho, sentirse estrecho. Es decir, es como que hay una fuerza externa que está tratando de que tú te dobles, pero aunque esa fuerza está sobre ti, tú no te doblas. Entonces lo que está diciendo, hay algo por fuera que está tratando de dañarme, hay algo por fuera que está tratando de destruirme, hay algo por fuera que está tratando de llevarme hacia el mal, hay algo por fuera que está tratando de doblarme, de hacerme estrecho. Pero yo no me vuelvo estrecho, yo no me destruyo, yo no me caigo, yo no estoy, a pesar de lo que estoy viviendo, no estoy en la circunstancia de que este ambiente, que esta situación a mí me afecte. Por eso dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Es decir, no habían perdido la esperanza. Desesperarse es perder la esperanza. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Porque podemos ser derribados, pero si Dios está con nosotros no vamos a poder ser destruidos. Porque Él nos ofrece cosas mejores en la vida que ha de venir. Nos ofrece vida eterna, nos ofrece salvación eterna, nos ofrece recompensa eterna por las buenas obras que nosotros hagamos. Entonces, ¿por qué en ocasiones nos sentimos inmerecedores de recibir grandes bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial? Fácil, allí te lo voy a decir, porque hemos sido condicionados toda la vida a pensar que no valemos lo suficiente, que no tenemos la capacidad adecuada para lograr grandes cosas, y primordialmente porque tal vez crecimos en un ambiente de necesidad, precariedad y hostilidad. A veces
Podemos creer que Dios puede hacer grandes cosas, pero no creemos que Dios las pueda hacer en nosotros o Dios las pueda hacer por medio de nosotros. No creemos que Dios nos pueda utilizar. No crees que Dios pueda hacer que tú puedas cantar. No crees que tú puedas pararte delante de mucha gente y ministrar. No crees que lo puedas hacer. ¿Y sabes por qué? Porque nos sentimos inmerecedores. Creemos que las opiniones que los demás nos están dando definen verdaderamente nuestra vida. Pero déjame decirte que el único que puede definir tu vida, el único que debe definir tu vida es el Todopoderoso. El único que debe definir quién eres tú es aquel que te ha creado, porque Él te creó de una manera específica para que tú pudieses llevar a cabo un propósito que nadie más, sino tú, puede cumplir. Entonces, cuando crecemos en un ambiente de hostilidad, de necesidad, de precariedad, en ese momento nosotros dejamos de creer que nosotros podamos ser merecedores de que Dios nos utilice. Y como te he leído, nadie es merecedor de que Dios lo utilice. Nadie es merecedor porque todos hemos pecado y en ocasiones continuamos pecando, continuamos transgrediendo los mandamientos de su ley. Y es allí donde debemos nosotros entender que si bien no es permitido transgredir la ley de Dios, no es permitido que nosotros transgredamos los mandamientos de Dios, Dios, a pesar de que los hemos transgredido, está allí para darnos de su misericordia. Entonces es necesario entender que para poder conseguir sabiduría que provenga de parte de nuestro Padre Celestial, debemos despojarnos de aquellas cosas que nos condicionan a esperar resultados inmediatos. Si hay personas hablándote y diciéndote, no, lo que pasa es que tú estás haciendo no sirve y esto y aquello, porque tú le estás cantando a Dios, porque tú oras, porque tú lees la Biblia, y esto y lo otro. Hay mucha gente en contra de eso. Mira, te sorprenderías. La gente que le incomoda que tú dediques 1 hora al día para orar. La gente que le incomoda que tú de repente tengas fe en que Dios te va a ayudar indistintamente de las circunstancias externas. Hay mucha gente que le incomoda esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No escuches a esas personas. Aléjate de esas personas. Aíslate de esas personas. Si eso te afecta, si eso te está desmotivando, si esto te está generando que tú no sigas en el proyecto que Dios tiene para tu vida, aléjate de esas personas para que puedas tú hacer la voluntad del Padre, para que tú puedas llevar a cabo el proyecto que tienes en tus manos, que fue entregado por Dios. Debemos dejar de guiarnos por la vista. Entonces nos alejamos de lugares donde nosotros podamos tener el pensamiento basado en nuestra visión. Hablo de la visión física, no de la visión espiritual para aquellos que me escuchan por radio. Tampoco debemos dejarnos llevar por las situaciones que vivimos. Debemos dejar de lado aquello que nos genera la ansiedad por recibir resultados inmediatos y guiarnos por aquello que es más a largo plazo. Se dice que un carbón tarda millones de años en convertirse en diamante, pero nosotros esperamos poder levantarnos un día y ser aquella persona que denota excelencia en todo lo que hace. Y no es así. Un paso cada día es mucho mejor que permanecer en el mismo lugar para siempre. Si queremos obtener de Dios sabiduría, debemos entender que debemos dejar nuestras antiguas costumbres, pensamientos transmitidos por nuestros semejantes. Al contrario, debemos apegarnos a las Escrituras por las cuales nuestro Padre Celestial intenta comunicarse con nosotros. Mi amada audiencia, lamentándolo mucho, mi amado diamante, el tiempo se me ha agotado, pero quiero orar por aquellas personas. Quiero que tú ores conmigo si quieres reconciliarte, si te quieres hoy arrepentir de corazón y volverte a la obediencia a Dios. Si tú quieres volver a tener una relación con Dios, ora conmigo de la siguiente manera. Padre Celestial, en esta tarde te pido perdón. Te pido que por la sangre del Cordero que tú has ofrecido, laves mis pecados. Perdóname, Padre. Perdóname en este día. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, enséñame la obediencia a tu palabra, porque te quiero agradar. Dame de tu misericordia, de tu gracia, para que yo pueda vivir en obediencia
a ti. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Mi amada audiencia, oro rápidamente por tu vida, Padre Celestial, en esta tarde. Delante de ti yo presento mi vida y la vida de esta amada audiencia. Y te pido, Señor, que seas tú hoy clavando esta palabra en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, para que la podamos llevar a cabo. Líbranos, oh Dios, de dejarnos influenciar por aquellas cosas que no te agradan. Y ayúdanos, oh Padre, a que podamos hacer tu voluntad. Que hoy podamos confiar plenamente en tu poder majestuoso. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Mi amada audiencia, el tiempo se nos agotó. Ya saben, el próximo sábado, con el favor del Padre, estamos nuevamente por aquí, por Alianza para la Familia, la 101.5 FM. Y hemos laborado bajo la presidencia de Andy Fernández. En la dirección y producción Esmedita de González. En los controles técnicos, nuestro amigo y hermano Omar Gutiérrez. Y en la locución, quien te habló en esta tarde, tu servidor y amigo Davis Marchand. Hasta la próxima emisión. Shalom, shalom. Bendiciones. Bueno, mi gente, hasta la próxima. No recuerden reaccionar y seguirnos por allí en las redes sociales.